Bienvenidos una vez más al Rincón de Pensar. En este caso vamos a hablar sobre el metabolismo. Este es un tema que llevo tiempo queriendo tratar, me falta tiempo y de hecho me hubiera gustado tratarlo en un artículo. Pero aparte de que me llevaría más tiempo escribirlo, he hecho una encuesta en Instagram y bueno, la gente, ha habido una gran cantidad de votos, me ha sorprendido. Bueno, en parte también no, porque como es un tema que está en boca de todos y yo no sé hasta qué punto la gente tiene claro ni lo que es el metabolismo. De hecho, desde aquí os invito a contestar esta pregunta: ¿qué es el metabolismo? Es, como os digo, un tema que me hubiera gustado tratar en un artículo, porque considero que es algo que es muy extenso y habría que tocar muchísimos puntos y tratarlo de forma muy explícita. Y en un vídeo, a mí por lo menos la dinámica que me está gustando más del canal es hacerlo más como, digamos, una charla de café. Como todo lo que digo está avalado evidentemente por la ciencia, de hecho siempre os dejo las referencias en la descripción del vídeo y demás. A mí por lo menos cuando desconozco algo sobre un tema y planteo una pregunta a alguien, me gusta que me lo exprese con sus propias palabras. Entonces, como el contenido del canal evidentemente es oral o verbal, pues me gusta más tratarlo como si estuviéramos entre colegas, entre una charla de café. Que al final pues es un debate científico y demás, pero bueno, prefiero tratarlo más de tú a tú, porque a mí también así me gusta. Bien, metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo puede ser definido pues como, digamos, la globalidad o todo el conjunto de todas las reacciones fisiológicas o corporales de nuestro cuerpo y la velocidad a la que éstas ocurren. Creo que a nivel popular el metabolismo se ve quizás como algo tangible que se puede tocar y que se puede manipular a nuestro antojo, como un avión al que se puede acelerar o desacelerar pues según los parámetros que nosotros manejemos, y esto es un error muy grande. De hecho, incluso se mal relaciona pues con ciertos macronutrientes y creemos que podemos elevar o hacer decrecer el metabolismo pues según qué macronutrientes consumamos. Y hablamos de carbohidratos, de grasas, que sí que inciden, pero no de forma tan directa como nosotros creemos. Bien, para tratar estos temas, considero necesario, tanto estos como otros temas como elevaciones de testosterona, elevaciones de hormonas de crecimiento y todo ese tipo de cosas, considero muy necesario que se entienda el organismo como una fábrica o una empresa, una pequeña empresa o una gran empresa, que está gobernada por un jefe, que es el hipotálamo, que señalo aquí porque el hipotálamo es una glándula que está en la cabeza, el cual recibe información de toda la empresa y da las diferentes órdenes a los encargados de las diferentes secciones, que están en la hipófisis, que es una glándula que está un poco más abajo y adelante, y luego la hipófisis, digamos que serían los encargados, que dan las órdenes a los diferentes departamentos, que son los tejidos y órganos diana, a los cuales las hormonas que liberan pues llegan y hacen una señalización para que los órganos ejerzan la función, que serían los diversos empleados, que serían todas las células de nuestro organismo. Es decir, sería una empresa con miles y miles y cientos de miles y millones de empleados, que son nuestras células. Bien, cuando esto se ve así, nos metemos en un reduccionismo que es muy sencillo verlo. El hipotálamo, repito, que es el jefe y recibe la información de todo el organismo. Según la información que recibe, vuelve a dar una información a la hipófisis que regula los procesos corporales. Por ejemplo, si hablamos de testosterona, estaríamos hablando del eje hipotalámico, hipofisiario, gonadal, lo cual se controlaría con liberaciones de LH. Si hablamos, por ejemplo, de liberaciones de cortisol, de liberaciones de adrenalina, estaríamos hablando del sistema hipotalámico, hipofisiario, adrenal. A través de la ACTH, pues la hipófisis libera y ejerce mayor liberación de cortisol y todo esto. Bien, si hablamos del metabolismo, que es la esencia del vídeo, estaríamos hablando del sistema hipotalámico, hipofisiario y tiroides, ¿vale? La tiroides es una glándula en forma de mariposa que está aquí en la nuez, ¿vale? Pues a través de las liberaciones de la hipófisis, que sería con la TSH, la tiroides tiene unas células específicas para recibir la TSH, y según la TSH que reciba, libera dos compuestos que son importantes, que son la T3 y la T4. En mayor medida la T4, ya que la T3 liberada es prácticamente ínfima por la tiroides. Bien. Dicho esto, vuelvo a repetir, nuestro hipotálamo recibe la información de la cantidad de T3 y la cantidad de T4 que hay en nuestro organismo. Y a partir de ahí da una señal a la hipófisis y la hipófisis da una señal a la tiroides para que libere más o que corte la producción, ya que los niveles de T3 y de T4 son apropiados en nuestro organismo. ¿A dónde voy con esto? Nosotros no podemos incidir directamente en el hipotálamo. El hipotálamo recoge información y actúa en función de los niveles que haya en sangre.
Nosotros no podemos incidir en la hipófisis y nosotros no podemos incidir directamente en la liberación de la tiroides. Nosotros, donde por ejemplo podemos incidir, la T3 y la T4 son dos compuestos y como dije, la T4 es la que mayormente se libera, pero la fracción bioactiva es la T3. La T4 sufre una conversión a T3. De hecho, más que una conversión es la pérdida de un átomo de yodo. De hecho, la T3 y la T4 están formadas por una molécula de tiroxina y un átomo, bueno, 3 átomos de yodo en caso de la T3, por eso se llama T3, y 4 átomos de yodo en el caso de la T4, por eso se llama T4. Cuando la T4 se convierte en la T3, sufre una desyodización, es decir, la pérdida de un átomo de yodo. Y esto incrementa, incrementa pues, la recepción por las células de esta molécula, es decir, es más bioactiva a nivel celular. Bien, ¿dónde nosotros podemos incidir? Con la alimentación. Aquí, yodo y tiroxina forman la T3 y la T4. Bien, niveles de yodo. El yodo, en muchos casos, por la alimentación que llevamos en el fitness y en el culturismo, los niveles de yodo no son del todo apropiados y más cuando tenemos esa obcecación absurda por eliminar la sal y sobre todo la sal yodada. Bien, los aportes de yodo son fundamentales para esto y los niveles de tirosina también vienen dados. La tirosina es un aminoácido que viene producido por otro aminoácido que es la fenilalanina, que viene dado pues de alimentos como el pescado, las carnes y algunos frutos secos, que en muchos casos también se limitan y en muchos casos no se consume pues la proteína necesaria. Entonces, aminoácidos fundamentales para este tipo de procesos pues son utilizados para otras funciones y estamos limitados. ¿Qué más? Para que esta conversión se lleve a cabo, por profundizar un poquito más, es necesario, muy necesario, estrictamente necesario, la B6, que es una vitamina, por lo cual aprovecho para decir que yo en muchas preparaciones, bueno, no voy a decir nombre comercial, recomiendo un complejo de vitaminas B que mucha gente, quizá por el poco valor económico que tienen o porque nadie habla sobre esto, pues le desmerece importancia y no lo usan o cuestionan su uso. Bien, aquí hago un inciso y digo que, por ejemplo, muchos suplementos o muchos, digamos, minerales, porque no son tantos suplementos, como la B6 o otro tipo de minerales con muy bajo coste, como son el magnesio, la vitamina D, digamos que no tienen muy buena publicidad o no tienen, bueno, prácticamente no tienen publicidad porque como su precio es tan bajo, el margen de beneficio para las empresas es muy pequeño, con lo cual pues no se hace publicidad para promocionarlos. En cambio, sí se hace publicidad para promocionar otros productos como con principios herbales y mezclas preentrenamiento pues con estimulantes y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ya que hablo de esto también, en muchos aspectos se venden algunos estimulantes como incrementadores del metabolismo y lo único que hacen estos estimulantes es crear una, digamos, hiper respuesta a nivel adrenal con mayor liberación de adrenalina, de noradrenalina y también, por supuesto, de cortisol, que hacen que, pues bueno, pues se oxiden un poco más de lípidos y demás, pero no a raíz de incrementar el metabolismo, sino de una hiperexcitabilidad que para nada es funcional, porque acaba creando una fatiga adrenal que acaba suponiendo un impacto negativo en el metabolismo. Así que estos suplementos que se venden como favorecedores del metabolismo, para nada lo son. Los suplementos que apoyan el metabolismo son los suplementos o los micronutrientes, digamos, que apoyan este tipo de procesos de conversión, de liberación de T4, de T3, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, por tocar un poco el tema de fármacos, hay ciertos fármacos, la levotiroxina sódica, por ejemplo, que es la T4, que se utilizan o se malutilizan en muchos aspectos en el fitness y en el culturismo. Porque tú dices, si realmente, o sea, tú te puedes preguntar, si realmente lo importante son los niveles de T3 y de T4, lo consumo de forma exógena. Bien, para empezar esto tiene un riesgo grande y esto debe hacerlo un médico. Y cuando esto se hace sin control, entrañan unos riesgos bastante grandes porque, como os dije al principio, los rangos de T3 y de T4 deben estar en unos valores muy determinados. De hecho, cuando se sale de estos valores, estamos hablando de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Y esto ni os imagináis la repercusión que tiene a nivel físico e incluso psicológico. De hecho, depresiones, etcétera, y bueno, muchísimos cambios a nivel físico. Por ejemplo, mujeres que toman la píldora, muchas mujeres, los estrógenos son, digamos, antagonistas de la T4. Entonces, muchas mujeres que toman la píldora, por hacer también una aclaración, retienen líquidos, dicen que se encuentran más blandas, más cansadas, menos concentradas. Esto,
hay mucha gente que piensa que es por la acción del medicamento a nivel celular. Y esto es por la acción, digamos, antagónica en la T4. De hecho, por ejemplo, también en culturismo hay ciertos fármacos o algunas hormonas, como la GH o, yo qué sé, el DNP, que, bueno, yo no creo que mucha gente lo use ya, pero bueno, está ahí, que hace que decrezcan pues los niveles de T3. Y esto pues es un problema, y en estos casos, por ejemplo, sí que sería a lo mejor apropiado, pues, digamos, suplementar, pero bueno, como digo siempre, con apoyo de un experto, y aquí tampoco me meto demasiado. De hecho, hay mucha gente consumiendo GH que no toma T4 y es un problema. Bien, por hablar más de la alimentación y cosas que nos conciernen más a nosotros. ¿Dónde podemos incidir? Con micronutrientes para la conversión adecuada de T4 a T3. Y luego, por ejemplo, si hablamos de células, de la recepción de esa T3, hay algunos casos que, aunque a nivel clínico sea difícil diagnosticar, hay algunos casos donde, aún siendo adecuados los niveles de T3 a nivel orgánico, o sea, la molécula bioactiva que hace que se acelere el metabolismo, su uso no es el adecuado, con lo cual se puede dar, digamos, un entorno de hipertiroidismo aun habiendo unos niveles de T3 adecuados. No sé si me explico bien, pero no quiero alargarlo mucho. Si esto no se entiende, lo explico en comentarios, sin problema ninguno. Bien. Cuando, por ejemplo, la membrana plasmática de la célula no tiene la permeabilidad adecuada, explicado de forma muy general, digamos que el uso de la T3 o otras enzimas o lo que sea, pues no es la adecuada. Y, por ejemplo, aquí se me vienen algunos aspectos. Por ejemplo, en culturismo o en fitness, que ahora el culturismo parece que está mal visto, pues en fitness, que parece que engloba más, sigue habiendo incluso la corriente de reducir las grasas. Esto es un problema porque, por ejemplo, ácidos grasos poliinsaturados son precursores de las prostaglandinas. Creo que es la primera vez que lo digo de corrido. Las prostaglandinas hay varios tipos, incluso se utiliza como ayuda exógena en ciertos deportes y demás. Bien. Las prostaglandinas, hay un tipo que es proinflamatorio y hay dos tipos que son antiinflamatorios, incluso ejercen acción directa pues, en la PD2, que es la prostaglandina inflamatoria. Bien, cuando no se consumen los ácidos grasos poliinsaturados en la medida adecuada, la permeabilidad o la recepción celular a la T3 no es la adecuada. Bueno, por no seguir más por estos caminos, por ejemplo, la hidratación, que también es algo que no me canso de repetir, que la gente no bebe lo suficiente. De hecho, si volvemos al hipotálamo, cuando el hipotálamo nos da, digamos, la señal que nos empuja a buscar líquidos, o sea, la sed, cuando el hipotálamo, o sea, nuestro organismo dice tengo sed, es que ya estás deshidratado, porque se han puesto en marcha una serie de mecanismos que informan a tu hipotálamo, que informe a tu yo consciente de que tienes sed, y esto es porque ya estás deshidratado. La gente no se hidrata correctamente antes de entrenar, la gente no bebe lo suficiente durante el entrenamiento y la gente no suele recuperar líquidos después de entrenar. Hablo tan generalmente porque es un problema que realmente afecta a demasiadas personas. Cuando unas células no están hidratadas, aparte de que la permeabilidad tampoco es la adecuada, cuando esto se cronifica, se incrementan los niveles de histamina. Cuando se incrementan los niveles de histamina, la recepción a nivel celular tampoco es la adecuada. Bueno, van 13 minutos ya y voy a ir cortando por aquí. Temas de metabolismo, en temas directos de suplementos, no hay ningún suplemento comercial que pueda incidir directamente en el incremento del metabolismo. Donde podemos incidir es con ciertos micronutrientes que me he dejado fuera, como la vitamina D, la D3, el zinc, el cobre, vitaminas tipo B, importante, el magnesio, y importantísimo, suele haber muchas carencias de magnesio. Repito, como es un suplemento tan barato, prácticamente no tiene publicidad y es importantísimo, y en deportistas suele haber deficiencia, incluso también en la vitamina D, en la vitamina D3, que aunque estemos en un país cálido, la exposición no suele ser la correcta, excepto en los meses de verano, con lo cual quizá plantearnos la suplementación, no digo suplementarse, pero planteársela es interesante. De hecho, ya a nivel clínico se empieza a utilizar como un marcador determinante de la salud. Por lo menos aquí en España ya se mira como indicador de salud. ¿Y qué más? Para mirar el metabolismo, no me meto, pero lo suelto por aquí. Podéis mirar el test de temperatura de Barnes, podéis chequear un poco por ahí en cualquier buscador en internet y como digo, lo dejo por ahí. Y luego, pues, poco más que decir, que a nivel orgánico, fisiológico, es todo demasiado complejo y creo que la información que tenemos suele ser confusa y que invertimos demasiada, o sea, nosotros tenemos la percepción de que estamos invirtiendo demasiada energía en hacer las cosas bien,
pero desde mi punto de vista la invertimos en el lugar equivocado. Tenemos ciertas nociones de lo que es el metabolismo y de cómo funcionan las cosas, pero cuando tienes ciertas nociones sobre algo y quieres sacar el máximo partido sobre ciertos aspectos, debes buscar información y aclarar conceptos y complementarlos. Si no, te encontrarás, como acabo de decir, invirtiendo mucha energía en los frentes donde, bueno, la repercusión quizá no es tan grande. Lo dejo por aquí, he alargado más el vídeo de lo que quería y una vez más y muchas veces más os diré que gente que donde todos piensan lo mismo, que nadie está pensando guerra.